En primer lugar, vamos a rescatar un video. Nos habla de lo que es el periodo del edificio y es realmente muy gráfico la explicación. Vamos a hablar sobre el concepto de periodo. El periodo es el tiempo que tarda en ir y regresar una estructura al mismo punto, es decir, completar un ciclo. Y siempre es el mismo. No importa qué tan lejos vaya, siempre es el mismo tiempo que tarda en ir y regresar. Si voy más cerca, mi movimiento es más despacio, pero el periodo siempre es el mismo. Edificios altos tienen un periodo largo. Edificios pequeños tienen un periodo pequeño. Este de aquí se puede mover la masa en diferentes posiciones para variar el periodo. Entonces, si yo lo pongo ahí arriba, su periodo es largo. Si yo muevo esta masa, su periodo es más cortito. Y según voy moviendo esta masa hacia abajo, el periodo va cambiando hasta hacerlo muy cortito. Vamos a ponerlo aquí en un lugar intermedio para poder hacer el ejercicio. Vamos a ver qué pasa con las estructuras que tienen un periodo largo. Si yo muevo esta mesa de tal forma que el periodo del movimiento de la mesa o del suelo coincida con la forma de vibrar de alguno de estos, veremos qué pasa. Si se fijan, ahí hice mover la mesa a un periodo que concordara con este edificio. Puedo hacer que ese movimiento nada más se sincronice con este. Y así sucesivamente. Vamos a intentar con este de aquí. Estos dos, como están muy cerquitas, su periodo coincide en la forma en la que yo moví la mesa, y entonces pues este se mueve. Si este lo bajo un poquito más, voy a lograr que solamente este se mueva. ¿Sí? Por ejemplo, las casitas tienen un periodo muy cortito. Este no es un poquito complicado porque hay que hacerlo muy rápido, pero voy a intentar. ¿Sí? Si se fijan, fue tan rápido el movimiento que solamente la casita o el edificio pequeñito se movió y los demás no se percataron del movimiento. Voy a intentar hacerlo otra vez. El movimiento fue muy rápido, solamente este se excitó. Y lo que se intenta hacer con estos dos es mostrar lo que un sistema de amortiguamiento puede hacer con un edificio. Estas son dos sistemas iguales, ¿sí? Si yo los muevo, se mueven relativamente igual. Pero si yo introduzco un elemento adicional que aumente la fricción entre estas dos ceguetas, lo que haría más o menos un amortiguador en un edificio, vean lo que pasa. Esto es lo que los sistemas innovadores tratan de hacer para controlar la respuesta de los edificios. Y esto sería un pequeño ejemplo de un análisis dinámico de las estructuras. Acá tenemos una de las variables, ¿no es cierto?, para definir ese coeficiente sísmico de diseño, que es la clasificación del sitio de emplazamiento de la construcción. Está dado prácticamente, ¿no es cierto?, a través de esta tabla, y uno de los valores que se toma es el número de golpes medios del ensayo de penetración normalizado, que es una de las variables del estudio de suelo. Y prácticamente los engloba en tres tipos, tipo 1, 2 y 3, que tiene que ver con la conformación del suelo. Suelos más duros están englobados en los tipos 1, suelos intermedios de gravas no muy consolidadas o arenas de baja densidad, y tipo 3, suelos cohesivos blandos de baja plasticidad, y eso se ve reflejado en el número de golpes del ensayo del estudio de suelo. Y acá en esta gráfica se ve un poco la repercusión que tiene
la vibración del suelo con respecto a su composición. ¿Sí? Este es el desplazamiento del suelo en centímetros para una misma excitación sísmica y cuál ha sido la repercusión o la transferencia de esa onda en la superficie del terreno. Fíjense, un suelo firme con una frecuencia alta, ¿cierto? Con desplazamientos muy bajos. Y un suelo blando con una frecuencia baja, con desplazamientos relativos muy importantes. Esa sería una síntesis de lo que es la influencia del tipo de terreno, ¿no es cierto?, con respecto a ese fenómeno de vibración que me genera el sismo. Acá hay otra gráfica donde se puede ver un poco la representación de los desplazamientos del terreno, ¿no es cierto?, en función de los diferentes tipos de composición de los mismos y cómo se ve reflejado acá, ¿no es cierto?, en el espectro de aceleración, los suelos tipo 1, que son suelos más firmes, suelos tipo 2, que son suelos de depósitos aluvionales, cómo se desplaza, ¿no es cierto?, la aceleración máxima o la pseudoaceleración y cómo genera una afectación en los edificios de periodos más largos y luego cuando se vuelve a recomponer el suelo en el sentido de que se hace más firme, se vuelve, ¿no es cierto?, hacia los periodos más cortos las aceleraciones más importantes. Eso está sintetizado en los espectros de aceleración sísmica para las diferentes zonas y tipos de terreno. Esta síntesis es una síntesis normativa donde en función de la zona sísmica 1, 2, 3, 4 y de los tipos de terreno, eso que veíamos recién, ¿no es cierto? Tipo 1, tipo 2 o tipo 3, me está dando esa aceleración característica que va a tener la construcción cuando yo lo ubique en función del periodo de la misma. Fíjense que para los periodos cortos y con tipos de terrenos no muy buenos o que amplifican, ¿no es cierto?, el fenómeno vibratorio, las aceleraciones que van a tener las masas son más importantes que lo que podría suceder, ¿no es cierto?, con edificios con periodos largos o con sistemas de amortiguamiento donde baja esa pseudoaceleración y en definitiva baja el compromiso sísmico. Estas valoraciones que tenemos acá son las valoraciones de las pseudoaceleraciones características de cada zona sísmica y acá tenemos una representación, ¿no es cierto?, de la geografía de nuestro país donde está dividida esa zona sísmica. Todo esto está determinado, ¿no es cierto?, a través del IMPREX-IRSOC, que establece una forma de generar los parámetros con los cuales vamos a estudiar nuestros edificios. Determinación de los coeficientes de velocidad y aceleración. Para no marearlos con tantas situaciones, simplemente hacer algunas referencias a las clasificaciones. Fíjense que tenemos una determinación de las zonas sísmicas, de las aceleraciones características, eso que estaba en el inicio del plafón que veíamos recién, de los tipos de terrenos, y en función de eso se da el incremento de estos coeficientes de velocidad y aceleración, que en definitiva lo que están haciendo siempre que se están incrementando, están afectando el coeficiente sísmico de diseño y lo están mayorando para tener en cuenta, ¿no es cierto?, situaciones como proximidades a las fallas y que tienen espectros sensibles a las aceleraciones y a las velocidades. En definitiva, y para sintetizar, lo que hace esto es generar un refinamiento que me permite tener, en función de la importancia del edificio, una discriminación mayor si el edificio está próximo a una falla para tener que tienen que estar operativas frente a alguna catástrofe natural. Centrales de policía, sanatorios, clínicas, hospitales,
Entonces también se ven afectados por una mayoración en ese coeficiente que amplifica ese coeficiente sísmico de diseño. Los edificios ordinarios o comunes, como serían los edificios de vivienda, de oficinas, no tienen ninguna afectación. ¿Esto qué quiere decir? Que van a estar calculados con el coeficiente sísmico de diseño con todas las reducciones y las características que venimos viendo. ¿Por qué se hace eso? Porque si a todos los edificios nosotros los afectáramos, ¿cierto?, por coeficientes de mayoración para tener una mayor seguridad, eso redundaría en un costo más importante y haría que la dificultad para generar edificios se viera, ¿no es cierto?, incrementada por los costos adicionales. Y después tenemos estructuras que no tienen un compromiso con la vida humana, como son depósitos y galpones, que en vez de ser afectados por un coeficiente de mayoración, se disminuye esa afectación del coeficiente sísmico de diseño, disminuyendo el esfuerzo de corte basal con el cual vamos a estudiar nuestra edificación. El factor de reducción por ductilidad. Algo anticipábamos cuando decíamos que ese factor de reducción tenía que ver con la capacidad de la estructura de disipar la energía introducida por el sismo. Ese factor de reducción está establecido, ¿no es cierto?, porque se ha estudiado un poco el comportamiento característico de los diferentes tipos estructurales y eso me permite reducir la fuerza sísmica de manera muy importante en pórticos con ductilidad completa, o sea, donde se puede llegar a producir la rotulación de los elementos, ¿cierto?, generando un comportamiento dúctil y controlado de toda la estructura, se puede llegar a reducir bastante, y a medida que esa posibilidad de disipación de energía se va reduciendo, va disminuyendo ese factor de reducción. Fíjense que en columnas en voladizo, ese factor de reducción de 7 pasó a 2,5, en estructuras de mamposterías, encadenadas simples, sin encadenado, ese factor, ¿no es cierto?, va variando, pero ya se ha reducido bastante con respecto a lo que eran tipos estructurales donde yo puedo disponer una serie de controles que me permitan determinar la ductilidad o la disipación de la energía que me introduce el sismo en estos tipos estructurales. Acá tenemos, ¿no es cierto?, una gráfica que es representativa de los estados límites operativos, de los estados límites de servicio y de la prevención del colapso, que tiene que ver con ese comportamiento que describíamos en el primer teórico y que está relacionado, ¿no es cierto?, con los comportamientos requeridos. Y un poco con la gráfica que veíamos anteriormente, que tiene que ver con esto de las instalaciones básicas convencionales para edificios de oficina, o de edificios de residencia, y que tienen que ver con las respuestas que esperamos frente a las diferentes solicitaciones sísmicas, si son frecuentes, ocasionales o raras, o muy raras, y el nivel de operatividad que debo garantizar para estos edificios. Todo esto que venimos hablando, nosotros lo hemos sintetizado en la planilla de B sub 0, donde vamos a requerir algunos datos como la zona sísmica, el tipo de suelo, el número de niveles con el que vamos a trabajar, el factor de riesgo y el tipo de planos resistentes verticales. Y la planilla ha sintetizado todo eso que veníamos explicando, pero que yo tenía la intención de que ustedes supieran de dónde salen estas variables, y ha determinado el periodo de la construcción, la pseudoaceleración, el factor de reducción, el coeficiente sísmico de diseño, y en función de los datos que hemos introducido de la masa vibrante y la altura de los niveles, ha determinado el esfuerzo de corte basal.
O sea, todo esto que yo le venía explicando, que son las variables para determinar ese coeficiente sísmico de diseño, nosotros lo hemos sintetizado, ya que es una operativa bastante metódica, ¿sí? Pero lo que nos interesa es que ustedes estén al tanto de que esto no es una caja ciega, sino cuáles son las variables y la implicancia que tienen cada una de ellas en la determinación de la valoración del coeficiente sísmico de diseño y del corte basal, que es lo que nos interesa, que de esa manera nos va a determinar la fuerza sísmica con la que vamos a estudiar el comportamiento de nuestro edificio, ya sea de 12 niveles o de un nivel como el que vamos a aplicar a estas construcciones de mampostería.